Hola a todos, qué lindo estar con ustedes en el campamento. Es mi cuarto campamento. Vamos a orar para comenzar, ¿ya? Cerramos nuestros ojos. Gracias te damos, Señor, por este día. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque en ella podemos aprender más de ti, más de tu carácter. Y también, Señor, podemos ver reflejada nuestra humanidad, Señor. Te pedimos que tú abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, que traigas, Señor, de tu sabiduría y también que podamos aprender más de ti. Oramos que tú hables en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces esta mañana vamos a hablar sobre la marginación humana. Gracias, Yolanda. Sobre la marginación humana y cómo Dios obra en medio de esa marginación humana. Así que pensemos un poquito en esta palabra marginación o discriminación. A veces puede sonar como que es una realidad súper lejana a nosotros o tal vez súper cercana. Podemos pensar tal vez en los refugiados, en las personas que han sido desplazadas por la guerra. En nuestro país ahorita hay muchas personas que están saliendo de Venezuela y vienen acá a buscar trabajo, a buscar nuevas fuentes, porque han sido desplazados de su país. El otro día estaba yendo a la universidad y se subió un chico de unos 24 años y él estaba vendiendo caramelos y dice: soy una persona de Venezuela, yo estudiaba Derecho allá, sin embargo he tenido que emigrar, estamos siendo desplazados. Entonces, ahí es donde uno se empieza a preguntar, ¿por qué están marginados? ¿Por qué las cosas están saliendo así? ¿Por qué parece que las personas son como invisibles? ¿Será que Dios no los ve? ¿Será que Dios se ha olvidado de cuidarles? Y así podemos pensar en un montón de cosas, en pobreza, en niños que no están siendo atendidos sus necesidades, en las viudas también. Entonces, quiero que cada uno se ponga a pensar en esto de la marginación. Y en el devocional hemos leído Génesis 16, del 1 al 16, que es una primera porción del texto en la cual nos vamos a basar. Y vamos a ver que Agar también fue desplazada. Y vamos a leer también Génesis 21, si tienen sus Biblias. Vamos a leer la continuación, porque han pasado de esto que nos quedamos, que nació el hijo que tuvo Agar, y Abraham le puso por nombre Ismael. 13 años después, en el capítulo 21, vamos a leer del versículo 8 al versículo 20, para ver qué pasó con esta historia. Dice: el niño Isaac creció y fue destetado. Ese mismo día Abraham hizo un gran banquete, pero Sara se dio cuenta de que el hijo de Agar, la egipcia, le había dado a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham: echa de aquí a esa esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac. Este asunto angustió mucho a Abraham porque se trataba de su propio hijo. Pero Dios le dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por la esclava. Hazle caso a Sara, porque tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Pero también del hijo de la esclava haré una gran nación, porque es hijo tuyo. Al día siguiente Abraham se levantó de madrugada, tomó un pan y un odre de agua, se los dio a Agar y poniéndoselos sobre el hombro, luego entregó a su hijo y la despidió. Agar partió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Cuando se acabó el agua del odre, puso al niño debajo de un arbusto y se fue a sentar sola a cierta distancia, pues pensaba: no quiero ver morir al niño. En cuanto ella se sentó, comenzó a llorar desconsoladamente. Cuando Dios oyó al niño sollozar, el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué te pasa, Agar? No temas, pues Dios ha escuchado los sollozos del niño. Levántate y tómalo de la mano, y yo haré de él una gran nación. En ese momento, Dios le abrió a Agar los ojos, y ella vio un pozo de agua. Enseguida fue a llenar el odre y le dio de beber al niño. Dios acompañó al niño y este fue creciendo, vivió en el desierto y se convirtió en un experto arquero. Habitó en el desierto de Parán y su madre lo casó con una egipcia. Esto es 13 años después de lo que habíamos estudiado. Entonces, vamos a
ir explorando estos textos a través de 4 puntos. Entonces, el primero, aquí están los textos bíblicos, el primero es que somos llamados a confiar en las promesas de Dios. Capítulos antes del capítulo 16, Dios le había dado una promesa a Abraham. Dios le había prometido ser padre de una gran nación, a través del cual iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Eso está en Génesis 12. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y más adelante dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces Dios tiene una promesa para Abraham, le va a ser padre de naciones. Y a través de esta promesa, a través de muchos descendientes, Dios va a bendecir a todos los pueblos de la tierra. ¿Ya? Esa es la promesa que Dios le dio a Abraham. Y la promesa se iba a cumplir por medio de ellos, por medio de Abraham y por medio de Sara. Eso se hace explícito también en el capítulo 17. Entonces, aquí vemos también características de Dios, que Dios quiere bendecir a todos los pueblos. Porque dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, nosotros estamos llamados a ser esos cristianos globales, a compartir el evangelio a toda criatura, a todos nuestros compañeros de la universidad, también pensando en la universidad, porque Dios quiere bendecir a todas las familias de la tierra. Sin embargo, esto es un poco antes, aquí la historia empieza a tomar como que un giro diferente. Parece que Dios se está quizá tardando en cumplir su promesa, o eso es lo que están pensando ellos. ¿Será que Dios realmente va a cumplir esta promesa de hacerme padre de una gran nación? Porque hay que considerar que Abraham y Sara no podían tener hijos. Sara era estéril y ambos ya estaban envejeciendo. Entonces, Dios quiere cumplir sus promesas. Sin embargo, aquí viene nuestra humanidad. Pero vamos a ver que Dios cumple sus promesas con nosotros y a pesar de nosotros. En el capítulo 16 vemos que Sara y Abraham toman una decisión. Ellos deciden tener su descendencia utilizando una esclava. Entonces, deciden tomar esta situación en sus manos. Es como, parece que Dios está tardando, llevamos en Canaán como 10 años y no pasa nada. Entonces, creo que debemos como nosotros intervenir. Así que deciden tomar esta situación de la infertilidad en sus propias manos y buscan los recursos que había en esa época, los recursos que estaban siendo respaldados por la cultura también, para tener su propia descendencia. Y todo esto lo hacen sin consultar a Dios. En ningún momento Abraham se toma un alto y dice, vamos a consultar a Dios o le voy a preguntar a Dios cuál será su voluntad. Sara tampoco hace lo mismo. Entonces nadie toma en cuenta a Dios, no le piden su dirección, ¿ya? Entonces ellos deciden utilizar a una esclava para tener su descendencia, utilizando a ella como un objeto. Es un cuerpo que me puede dar un hijo y ese hijo luego va a ser mío, ya que esto era súper aceptado en la cultura y en la época, porque si es que no había descendencia, significaba que ese clan iba a morir, iba a desaparecer. Por eso era tan importante tener hijos. En esta época, esto de la infertilidad, también hay otros métodos, ¿no? Lo de la fertilización in vitro, también los vientres de alquiler. Y no es que sea algo, sí es importante, mas no es algo tan crucial como la supervivencia de un clan. Entonces, aquí empezamos a ver quién es Agar. Agar casi no tiene una voz. Agar a lo largo de estos 2 capítulos habla una sola vez. Entonces, Agar es una mujer esclava, es extranjera porque ella es egipcia y es una mujer que está siendo invisible y es útil para ciertas cosas. Es útil para servir y ahorita es útil para dar la descendencia. Entonces, como en el diálogo que estábamos revisando en el devocional, hablábamos un poco de esto de la esclavitud. Tal vez no estamos muy familiarizados con la esclavitud, pero un esclavo no tenía ni los derechos sobre su propio cuerpo.
A un esclavo no le preguntaban acerca de ¿estás de acuerdo con esto? ¿O quisieras hacer esto? Nada. Entonces, es una propiedad, viene a ser un bien más, es un objeto. Entonces aquí surge una pregunta. ¿Cuántas veces nosotros decidimos tomar cualquier situación difícil en la que nos encontremos en nuestras propias manos? ¿Cuántas veces queremos nosotros tomar las decisiones de buscar las alternativas que tenemos y no tomamos en cuenta a Dios? ¿Ya? Esa es una de las primeras preguntas que surgen, ¿no? Y también a lo largo de estos pasajes podemos notar la actitud de cada uno. Una de las preguntas era como, ¿qué estaba sintiendo Sara? Ahora también la pregunta, ¿qué estaba pensando Abraham? ¿Qué estaba sintiendo Agar? No sé si cada uno podría como reflexionar. Cuando yo leía este texto, a mí me dolía. Era un dolor profundo el que sentía. Porque decía, ¿cómo es posible que tomen todas estas decisiones y le usen para todo? Y Agar ni siquiera puede expresar lo que siente, ¿ya? Entonces, notemos la actitud de cada personaje. Vemos características. Vemos a Sara con un egoísmo marcado, tal vez con un producto de una frustración, como no puedo tener hijos. Entonces, se nota como ese egoísmo, entonces voy a tomar la situación en mis manos. También, después, empieza a maltratar. Hay mucha violencia. Dice que viendo que Agar estaba embarazada, ella tiene esta idea de superioridad. Agar también empieza a cambiar esta actitud de ella. Sara se da cuenta de eso y empieza a maltratarla. Entonces vamos viendo como que una gama de actitudes que tienen los personajes. También en Abraham vemos mucha pasividad. Es como, ¿por qué no le cuestiona esta propuesta que tiene Sara? ¿Por qué no dicen como esperemos, consultemos? Es una pasividad tenaz. Y después dice como, pero está en tus manos, o sea, es responsabilidad tuya. Entonces, es una pasividad de Abraham. Y también vemos la esclava Agar. Ella no cuenta, no tiene voz, es un objeto. Quizá, igual, esta es otra interrogante, ¿no? ¿Puedo identificarme con alguno de ellos? Quizá tengo actitudes egoístas, o quizá me muestro pasivo, o no quiero cuestionar, o tal vez siento que no tengo voz. Si es que pueden identificarse, anoten ahí en el bosquejo, folletito, en el folleto anoten si es que pueden identificarse con alguien. Entonces Abraham y Sara toman esta decisión. Sin embargo, toda decisión tiene consecuencias. Absolutamente toda decisión que tomamos tiene consecuencias. Entonces, vamos a ver que Agar, al verse que estaba embarazada, ella tiene como que empieza a mirarle con desprecio a Sara. ¿Qué habrá sentido, no, Agar? Empieza a mirarle con desprecio, y aquí hay como un salto de superioridad. Se empieza a creer más. Es como, he triunfado en lo que mi dueña no pudo. ¿Ya? Tiene una actitud así súper imponente también. Está tratando de ser visible, quizá. Aquí también aparece mucha tensión. Aparece tensión entre Sara y Abraham. Ella le dice, ¿no? Empiezan a echarse la culpa. Alguien lo mencionó. Empiezan a echarse la culpa, así como Adán y Eva. Entonces, tú tienes la culpa de mi afrenta, le dice Sara. Y luego Abraham le responde, es tu esclava, haz lo que tú quieras. Entonces aquí vemos cómo empiezan a chocar. Y de igual manera hay un paralelo en el capítulo 21. Sara nuevamente empieza a cuestionar y a reclamarle, como el hijo que tuviste no va a tener herencia con mi hijo Isaac. ¿Ya? Igual vemos ahí esas características egoístas. Entonces, como ya lo había dicho antes, hay esta pasividad de Abraham, no se lo ve dialogando, no se lo ve cuestionando, simplemente acepta la propuesta. Y también, ante la tensión de las mujeres, no hace nada. Abraham está viendo que Sara maltrata, ejerce violencia física, verbal, hay muchos tipos de violencia,
y tampoco hace nada. Iba a ser la que le entregue a su hijo. No hace nada por proteger ni a su propio hijo. ¿Ya? También vemos que hay esta agresión de Sara y también a Agar. Dice en el versículo 6, de tal manera comenzó Sara a maltratar a Agar, que ésta huyó al desierto. La ley estaba de parte de Sarai. Toda la ley la aportaba porque el estatus de esclavo no tenían nada, como habíamos dicho, no tenían derechos de nada. Entonces la ley siempre iba a estar de parte del dueño, de parte de quien es el superior. Entonces todo este maltrato, toda esta marginación, toda esta discriminación se veía respaldada por la ley. ¿Ya? Entonces, imagínense que estas acciones sean justificadas. ¿Qué pasaba con Agar? Cada vez era más y más y más invisible. Ni siquiera tengo la Haya o para irme a quejar en los derechos humanos, nada. Entonces Agar ante este maltrato se ve forzada a huir. Tiene que huir al desierto. Y aquí se ve más descripción sobre quién es ella en el capítulo 16. Es una extranjera, ha sufrido maltrato, ha sufrido humillación. Imagínense lo que es no tener derecho sobre tu propio cuerpo. Está asustada, se pierde en el desierto, está sola y está embarazada. No tiene quien le proteja. Está como sin rumbo y tampoco tiene un padre para su hijo. Esto se ve en el capítulo 16. Más tarde, en el capítulo 21, se ve que igual hay un paralelo. Nuevamente Sara empieza a ver las acciones que tiene Ismael. Le está como molestando a Isaac, le está haciendo bullying. Entonces Sara, este instinto quizá protector, es como, mi hijo está en peligro, así que esta esclava y este hijo que no es mío, se tiene que ir de aquí. No va a tener derecho en mi herencia, no va a tener parte en mi casa. Entonces nuevamente aparece esta tensión entre Abraham y Sara, porque es el hijo de Abraham, quiera que no. Entonces hay tensión entre Abraham y Sara, hay preocupación de Abraham por su hijo Ismael, que está a punto de ser desplazado. Así que también se expulsa a Ismael y Agar nuevamente al desierto. Han pasado 13 años. Agar se lleva a su hijo otra vez al desierto, porque no tienen lugar. Sin embargo, en medio de todo este caos, en medio de toda esta oscuridad, de todo este relajo, tinieblas y crisis familiar, Dios interviene. Ya. Dios interviene. Vamos a fijarnos en el capítulo 16, en el versículo a partir del 7. Dice, allí junto a un manantial que está en el camino a la región de Sur, la encontró el ángel del Señor y le preguntó, Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella responde, estoy huyendo de mi dueña Sarai. Vuelve junto a ella y sométete a su autoridad, le dijo el ángel. De tal manera multiplicaré tu descendencia y no se podrá contar. Y el Señor continúa con una promesa. El Señor sale al encuentro de Agar, ya que el Señor ha escuchado su aflicción. Aquí empezamos también a ver muchas grandes cosas del carácter de Dios. ¿Cómo se sentía Agar en el desierto? ¿Cómo creen que se sentía Agar en el desierto? Sola, triste, abandonada. ¿Cómo? Sin esperanza, desamparada. Y Dios escucha su aflicción. Y Dios se acerca con varias cosas. La primera, con una pregunta. Dios se acerca y le pregunta,
Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Quizá estas preguntas le ayudaban a Agar a reconocer en la situación en la que estaba. Muchas veces cuando pasamos por tiempos difíciles o por pruebas, es muy difícil reconocer realmente qué está pasando en nosotros o ser conscientes de la dificultad. Estamos como que en un estado de negación. Y a veces esas preguntas como, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Te ayudan un poco a darte cuenta o a ser consciente de dónde estás realmente. Y eso es lo que hace Dios. ¿De dónde vienes y a dónde vas? Le ayuda a reconocer su situación. También Dios se acerca con una orden. Volver a su casa y someterse a la autoridad de Sara. Esto parece algo súper ilógico. Después de haber vivido toda esa humillación, todo ese maltrato, Dios le dice que se regrese a su casa y que la obedezca. ¿Cuántos de ustedes serían capaces de hacer eso? Vuélvete junto a ella y sométete a su autoridad. En algunas otras versiones dice, obedece, sométete, ponte bajo su mano. Entonces Dios pregunta y Dios le da una orden. También Dios le da una promesa. Aquí dice, de tal manera multiplicaré su descendencia que no se podrá contar. Ahora estás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será un hombre indómito como asno salvaje, luchará contra todos y todos lucharán contra él, y vivirá en conflicto con todos sus hermanos. Esta es una expresión de la promesa que se ha hecho a Abraham. Aquí hay una mala decisión que toman Abraham y Sara, y ellos fueron como los responsables de obstaculizar esa promesa que Dios había hecho. Inicialmente a Agar, porque Dios también quería bendecir a Agar, y ellos fueron un obstáculo en esa bendición. Porque Agar es parte de las naciones. Dios quiere bendecir a las naciones, quiere bendecir a todas las naciones. Sin embargo, la decisión que toman Abraham y Sara empiezan a obstaculizar esa bendición que Dios quería tener para Agar. Sin embargo, Dios es fiel a sí mismo y Él interviene. Él quiere visibilizar a quien está siendo invisible. Él se fija en esta mujer marginal, en esta mujer extranjera, en esta mujer que ha sido desechada. Dios se acerca a ella con una pregunta, con una orden y con una promesa. Vemos aquí el carácter de Dios, que Él ve, Él se acerca, Él habla, Él consuela, Él promete y Él también da una orden: vuélvete a tu casa. Más tarde también vemos la intervención de Dios. En el capítulo 21, Dios conforta, le da paz a Abraham, le dice: no te angusties por tu hijo, porque yo también haré de él una gran nación, porque es un hijo tuyo. Porque Abraham realmente estaba preocupado por su hijo. Y vemos que aquí Abraham sale de esa posición pasiva y es activo, obedece inmediatamente. Al día siguiente toma las acciones que tenía que hacer, ya que Dios ahora sí le ordenó que haga eso. También Dios utiliza esta decisión equivocada de Sara, esto de expulsar a Agar y a Ismael. ¿Por qué utiliza esta decisión equivocada? Para cumplir con su promesa: formar una nación bendecida por él, que se extiende a otros territorios. De Ismael también iban a ser una nación grande, y como Dios quiere bendecir a todos los territorios, esa promesa de igual manera se va a cumplir. Y después también vemos que Dios nuevamente va al encuentro de Agar y de Ismael, porque escuchó la aflicción, los sollozos, el llanto del niño.
nuevamente Dios se acerca. Y Dios se acerca con una pregunta. ¿Qué te pasa, Agar? Le dice, y luego le consuela. No tengas miedo. Y le recuerda. Porque él ve y escucha. Y dice, he escuchado los sollozos del niño. Le recuerda que Dios ve y le recuerda que Dios escucha. Y nuevamente le tiene una orden. Le dice, tómalo de la mano, sosténlo. Toma de la mano al niño, sosténlo, levántalo. Y le recuerda su promesa. Yo haré de él una nación grande. Entonces aquí vemos también el carácter de este Dios que interviene. Dios le pregunta, Dios consuela, Dios le recuerda sus promesas y Dios nuevamente le da una orden. No le deja como en algo así súper subjetivo, sino realmente es como manos a la obra. Ahora sí, cumple esto que te estoy mandando. Y también Dios provee lo necesario. Dice que en ese momento Dios le permitió ver a Agar un pozo de agua, un manantial de agua, para poder dar de beber al niño. Entonces, Dios reafirma también sus promesas de hacer de Ismael una gran nación. Y aquí es algo bien importante porque la decisión de Sara, esa decisión que tomó hace 13 años y esa decisión de mandarles fuera de su casa, no tiene la última palabra sobre la vida de Ismael, ni sobre la vida de Agar. Dios sí la tiene. Las malas decisiones que pueden tomar los otros no tienen la última palabra sobre nosotros, sino que Dios sí tiene la última palabra. Entonces, también vemos que Dios cumple sus promesas. Dios le concede a Abraham y a Sara tener un hijo, y por medio de él se va a establecer su descendencia. Y también vemos que Dios cumple sus promesas, ya que en el versículo 20 del capítulo 21 dice que Dios acompañó al niño, y este fue creciendo y vivió en el desierto, y se convirtió en un experto arquero. Habitó en el desierto de Param, y su madre lo casó con una egipcia. Vemos que Dios acompañó también a Ismael. Entonces, es un Dios que cumple promesas. Entonces, ¿cómo es que Dios toma esta situación de marginación humana y cómo Él obra a través de esto? A lo largo de estos capítulos vemos características de Agar. Vemos que es una esclava, vemos que es invisible, que es marginada, que es extranjera, que no tiene voz ni voto. Sin embargo, Dios transforma a Agar. Agar es transformada y se vuelve una teóloga y una adoradora. Ella es la única persona, no hay ninguna otra mujer, no hay ningún otro hombre que le pone un nombre a Dios. El Roí, el que me ve, el Dios que me ve. El Dios que me ve, ahora he visto al que me ve. Y pone también el nombre del manantial, ¿no? El pozo del viviente que me ve. Ella le pone un nombre a Dios alrededor de su experiencia con Él. Le pone un nombre a un espacio que simboliza sus circunstancias. Un pozo es algo súper profundo y muchas veces estamos en el pozo. Estamos como que en un abismo cargado de un montón de circunstancias, cargado de mucho dolor, de mucho sufrimiento. Sin embargo, Dios le ve en el pozo. Notemos cómo el Señor restaura a Agar. Le da valor, le da significado, le da dignidad y le da un propósito. Quizá Agar era invisible para los demás. Una esclava no cuenta. Sin embargo, es muy brillante para Dios, porque Dios sí la ve. El ángel del Señor le llama por su nombre y sabe todo sobre ella. Agar, esclava de Sarai.
nombre a Dios, esto de El Roí, el Dios que me ve. Saber que la mirada de Dios estaba sobre ella le capacitaba para hacer lo que parecía imposible: regresar a su casa, someterse a la autoridad de Sara. En nuestras fuerzas humanas eso no es posible, preferimos quedarnos en el desierto perdidos. Sin embargo, Dios, como se acerca, le transforma y sabe que Dios le está viendo. Esto le capacita para regresar a su casa y obedecer. Agar se vuelve visible. Nadie la veía, tan solo era un objeto, era útil para ciertas cosas, es una esclava, sino que ahora es parte y es sujeto de la bendición de Dios. Él la vio, por eso la visibilizó. Y cabe recalcar que no es la primera vez que Dios hace esto. Podemos ver esto en el carácter de Jesucristo. Jesucristo se acerca al marginado. Jesucristo se acerca al que tiene lepra. Jesucristo se acerca a quien está perdido. Podemos ver en Juan capítulo 4 este encuentro de Jesús y la mujer samaritana. También Jesús se acerca a las mujeres. Jesús sabía todo sobre la mujer samaritana y le dice que le va a dar de beber agua viva. Jesús se acerca al marginado, al enfermo, al endemoniado. Y vemos que Dios protege al extranjero. Dios protege al inmigrante, Dios protege a la viuda, Dios protege al huérfano. Y por eso estamos llamados a hacer lo mismo. Hay varios capítulos a lo largo del Antiguo Testamento, por ejemplo Deuteronomio 24:20, que dice: cuando sacudas tus olivos no rebusques en las ramas, las aceitunas que queden déjalas para el extranjero, el huérfano y la viuda. En el Salmo 68:5, que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas, es nuestro Dios en su santa morada. Y Santiago 1:27 en el Nuevo Testamento: la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Dios se acerca, Jesucristo se acerca y nos llama a hacer lo mismo. Dios cuida de los extranjeros, Dios cuida de las viudas, Dios cuida de los inmigrantes. Dios se acerca al marginado, Dios se acerca al enfermo, Dios se acerca a las mujeres. Estamos llamados a ser imitadores de Jesucristo. Y esto tiene implicaciones. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estoy aquí? La primera es para cooperar con Dios en sus planes, más que operar por nosotros mismos. Muchas veces cuando tomamos decisiones o tomamos la decisión en nuestras manos, lastimamos a otras personas o marginamos a otros. Tal vez causamos heridas, muchas veces ni siquiera somos conscientes de eso. Y tal vez hay gente que ya está herida y por nuestras decisiones ahondamos esa herida. Estamos como que ahí picando donde todavía no se ha hecho costra. Muchas veces podemos volvernos obstáculos de la bendición de Dios, en lugar de canales de salvación. Entonces, ¿estamos siendo obstáculos o estamos siendo un canal de bendición? La segunda es para participar con la bendición de Dios a otros. ¿Cuáles son los invisibles a nuestro alrededor? Pueden ahí anotar en su hojita: ¿quién está siendo invisible? ¿Quién está siendo invisible quizá en mi casa? ¿O quién está siendo invisible en mi universidad? ¿Quiénes de mis compañeros son invisibles? ¿Será que nuestra relación con Dios nos está visibilizando y dignificando? ¿O cada vez se vuelven más invisibles y marginados? Estamos llamados también a reflexionar si es que nosotros tenemos actitudes discriminatorias.
La discriminación se puede dar en un montón de áreas y de distintas maneras. Puede haber discriminación racial, puede haber discriminación en cuanto a la orientación sexual, al estatus económico, si es que tiene otro tipo de religión o ideología política, o si es que tiene capacidades especiales. Así que anoten esta pregunta. ¿Tengo actitudes discriminatorias? Y que Dios sea quien trae la revelación. También otra de las preguntas que pueden anotar: ¿encontramos discriminación en la universidad? ¿De qué manera nuestra universidad quizá está teniendo actitudes discriminatorias? Y también, ¿en qué maneras nosotros hemos sido invisibilizados? ¿He sido invisibilizado por otros? ¿He sentido que no soy visible? Y finalmente, ¿por qué estoy aquí? Estoy aquí porque voy a ser sujeto de la bendición de Dios, porque Dios quiere bendecirnos. Dios es fiel a sí mismo y a sus propósitos, y Él cumple sus promesas, a pesar de nosotros. Nuestras fallas, nuestros pecados, nuestras malas decisiones no tienen la última palabra. El Señor la tiene. Debemos recordar que nuestras malas decisiones, que quizá pueden afectar a otros, o quizá otras personas han tomado decisiones y hemos salido afectados, estos no tienen la última palabra en nuestras vidas. La última palabra la tiene el Señor, incluso si estamos en el desierto. Él es el que tiene la última palabra. Entonces, ahora vamos a reflexionar unos 3 minutitos con estas 3 preguntas. ¿En qué maneras nosotros o nosotras hemos sido invisibilizados? La otra es: ¿encontramos marginación en la universidad? ¿Y qué podemos hacer frente a esto? Entonces pueden responder en sus hojitas y van a conversar con la persona que tienen a su lado, pueden ser grupitos de 2 o grupitos de 3, sobre estas respuestas. Vamos a poder seguir conversando sobre esto en el espacio de grupos pequeños, ¿ya? Entonces, en este momento vamos a orar, así que cerremos nuestros ojos. Gracias, Señor, te damos porque tú eres el Roí. Tú, Señor, eres el Dios que nos ve. Gracias, Padre, porque pese a que quizá nos sintamos invisibles o seamos invisibles, tú sí nos ves. Y, Señor, que eso nos anime y eso nos mueva también a imitarte a ti. Que nos mueva a ver a quienes están siendo invisibilizados. Que nos mueva a acercarnos, así como tú te acercaste a Agar, así como Jesucristo se acercó, que nosotros también podamos hacer lo mismo. Señor, perdónanos también por nuestras actitudes. Perdónanos porque muchas veces somos egoístas, porque muchas veces somos pasivos. Perdónanos si tenemos actitudes discriminatorias en nuestra casa, en nuestra universidad, con la sociedad. Señor, perdónanos. Ayúdanos a confiar en tus promesas. Gracias porque tú eres un Dios que cumple las promesas. Gracias porque tú quieres bendecir a todas las familias, tú quieres bendecir a todos los pueblos, tú quieres bendecir a todas nuestras universidades, Señor. Gracias porque tú te has acercado. Y ayúdanos, Señor, a imitarte. Gracias, Padre, y que podamos tener esa
misma actitud y que podamos reflexionar y que tú traigas, Señor, revelación, arrepentimiento y convicción, y que tú nos animes a imitarte a ti, Señor. Gracias porque eres un Dios que escucha, gracias porque eres un Dios que ve, que consuela, que se acerca y que nos envía. Y ayúdanos a saber que tú tienes la última palabra en nuestras vidas. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.